Que la prosperidad, sanidad y salvación lleguen a su condado. Que Dios quite toda maldición que haya sido plantada en la tierra. Que la sangre de Jesús borre la sangre que ya se ha derramado aquí. Que el poder de la santa sangre de Jesús borre los recuerdos de los huesos y la sangre y el mal que se ha hecho aquí. Y que la gracia de Dios aparezca en este condado de Bond desde hoy. Gevarga es una de las ciudades que la campaña Jesús el Sanador eligió para realizar sus campañas en Liberia. Una cosa por la que es conocida es que fue la sede del NPFL de Charles Taylor durante la Guerra Civil de Liberia. Esta guerra trata sobre el derecho a la autodeterminación y la salvaguardia de la soberanía nacional. Este es el tipo de terror los liberianos enfrentan todos los días. La pesadilla con la que he tenido que vivir desde que estalló la guerra civil hace 6 meses. Sin embargo, al escuchar a algunos describirlo, podría tener la impresión de que tal comportamiento está justificado. Esto es solo un levantamiento civil ordinario. No es un golpe militar, no es una situación militar. Personas comunes se levantan tratando de traer juego limpio y justicia. Charles Taylor es el líder de los rebeldes. Lo que realmente quiere es ser el líder de Liberia. Sus seguidores ya lo llaman presidente. Como exasesor real, Taylor huyó a los Estados Unidos en 1983 después de ser acusado de fraude. Con la economía de Liberia en ruinas, su gobierno plagado de corrupción y su ejército afectado, Charles Taylor ha vuelto, exigiendo que su antiguo jefe renuncie. Y si no lo hace, lo mataremos. Si él no quiere entregarse, lo mataremos. En 1997, Charles Taylor fue elegido presidente de República Liberia. Durante las campañas de Jesús Sanador, nos encontramos con muchas personas que están dispuestas y listas para ayudarnos. Estamos agradecidos con ellas. En Liberia, una persona que no solo nos abrió las puertas de su hogar, sino que también proporcionó alojamiento gratuito a muchos miembros de nuestro equipo, fue la ex primera dama, señora Jewel Taylor, esposa del presidente Charles Taylor. Estamos aquí en Liberia, en Monrovia, y conmigo está aquí mi esposa Adelaida. Y también conmigo está la distinguida
señora Jewel Taylor, la esposa de Charles Taylor y la ex primera dama de la nación de Liberia. Así que tenemos la bendición de contar con unos minutos con ella para compartir un poco de compañerismo y simplemente hablar sobre lo que significa ser la señora Taylor y lo que realmente significa ser la ex primera dama de Liberia. Ella también es la senadora del condado de Bonn y es una de las líderes femeninas más influyentes en Liberia hoy en día. Así que, bienvenido. Gracias. Es un honor tener unos minutos de su tiempo. Sé lo ocupado que está. ¿Cómo fue exactamente ser la esposa de Charles Taylor? ¿Era realmente un hombre amable? Eso es un término relativo, obispo, pero creo que las circunstancias a veces determinan cómo se comportan las personas. Cuando lo conocí era alguien muy agradable y me enamoré de él cuando tenía 19 años. Ten en cuenta que ha pasado por la guerra. Se ha convertido en un héroe de guerra si estás en un lado, o en un criminal de guerra si estás en el otro. Ha llevado a nuestro país desde un lugar donde muy pocos tenían control los recursos de nuestra nación y abrir una avenida donde todos se involucren en el proceso de gobernanza. Ese tipo de experiencia cambia a cualquiera. Tuvimos un matrimonio difícil debido al proceso de guerra y crisis en nuestra nación. Pero él era muy buen padre para sus hijos. Era buen proveedor. En cuanto al tiempo, no tuvimos mucho tiempo juntos, pero creo que él fue un buen padre y un buen proveedor. ¿Entonces te enamoraste de él a los 19 años? Sí, 19 años. Segundo año en la universidad. Vaya, ¿él también estaba en la universidad? No, acababa de venir de los Estados Unidos en un programa especial del presidente Talbert para traer a jóvenes liberianos educados en el extranjero de vuelta para trabajar. Así que había regresado a casa con ese programa cuando ocurrió el golpe de Estado y Samuel Cayendo se convirtió en presidente, continuó y se convirtió en uno de los directores generales de uno de nuestros programas. Fue en ese momento cuando nos cruzamos. ¿No estabas casado entonces? No. ¿Cuándo te casaste? 1997, 6 meses antes de las elecciones presidenciales en Liberia. ¿Entonces te convertiste en la primera dama? Definitivamente. ¿Hubo otras primeras damas? No, yo fui la única primera dama, gracias a Dios. Pero por supuesto, ya sabes, la situación africana es un poco difícil. En la mente de los líderes tradicionales africanos, los presidentes también son jefes o reyes. Y así se espera que tradición como ha sido antes, que haya muchas mujeres alrededor de los jefes de Estado. Y creo que fue esa misma situación que no es poco común en África. Fue desgarrador para mí. Vengo de una familia cristiana. Mis padres estuvieron casados por más de 50 años. Mi padre fue asesinado durante la guerra. Mi madre murió hace 4 años. ¿En qué guerra? En la misma guerra que removió a Samuel Cayendú, murió en 1994. En el hospital tuve un momento que estaban disputando el territorio y otra facción rebelde tomó el control por unos 30 días. Hubo muchos asesinatos y mi padre fue uno de los médicos asesinados durante ese periodo. Él estaba en el trabajo y habían ido y dicho, alguien les dijo que en las iglesias luteranas, la instalación luterana, habían dejado su dinero en la caja fuerte del hospital. Deberían darles este dinero. Él dijo, no hay dinero. Y ellos dijeron, él mintió. Miraron, no encontraron dinero, pero le dispararon. Mataron a él y a otros 3 doctores. Entonces, ¿Charles Taylor es cristiano? ¿Fue cristiano? Permítanme decir, era cristiano. No era musulmán. No era ateo. Creo que era cristiano, luchando con los problemas de hacer las cosas que la Biblia nos dice a todos hagamos. ¿Cómo es en realidad ser la primera dama de un presidente? Creo que hay 2 tipos de primeras damas, dependiendo de la situación en la que te encuentres. Estoy seguro de que en la primera parte de la fundación de nuestra nación, y cuando miras las fotos antiguas, sabes, hay muchas fiestas, mucha diversión, muchos viajes, mucho el lado más agradable de las cosas. Pero cuando entras en el proceso de guerra y crisis, es completamente diferente, completamente diferente.
Entonces no tuviste momento agradable, no hubo fiestas, tuviste una gran boda. Y fíjate, eso fue antes de que me casara, antes de que mi esposo se convirtiera en presidente. Después de convertirnos en presidente, tenemos guerras fronterizas con personas que se habían negado a aceptar el resultado de las elecciones. ¿Sabes por qué él es presidente y no yo? Y había 4 o 5 facciones encontrando su camino, perturbando las cosas. ¿Pero no estaba la ONU aquí en ese momento? No, creo que eso fue un error. Preguntar por Marca Eco fue realmente Marca Eco durante ese tiempo. Nigeria y algunos otros países fuertes habían enviado fuerzas y les habían pedido que se fueran, que creo que fue el primer error. ¿Tu esposo pidió que se fueran? Sí, diciendo, somos una nación soberana y podemos encargarnos de nuestros propios asuntos. No necesitábamos las fuerzas de seguridad externas. Una vez que se fueron, comenzaron a surgir. Y así te encuentras con el desplazamiento de personas porque cada vez que los rebeldes llegaban a algún lugar, casi mataban a todos y quemaban todo. Así que, para cuando escuchaste, los rebeldes están a 3 días de distancia, todo el pueblo evacúa al siguiente pueblo, y así continuó hasta que todos estuvieron en el condado de Monserrado, donde se encuentra la ciudad capital. Así que tuvimos que lidiar con el desplazamiento de personas. En ese momento, no se puede hacer agricultura, no hay comida, olvídate de las escuelas. Así que todo simplemente se vino abajo. Solo 6 meses después. 6 meses después. Encuentro 5 años y medio de solo trabajar para resolverlo. No hay resolución porque el resultado final de lo que empezaron fue que impediríamos que se quedara como presidente y haríamos todo lo posible para removerlo de su cargo, por la fuerza o por elecciones, que son 6 años después. Así que lo acosaron y acosaron al país. Entonces, una primera dama en esa situación, quiero decir, era solo una crisis tras otra crisis tras otra crisis. ¿Entonces te sorprendió de alguna manera el veredicto del juicio? Sí, lo estaba. ¿Por qué? Y realmente debo hablar desde la experiencia, mi perspectiva y lo que vi. Alguien más podría haber visto otra cosa, pero solo puedo hablar de lo que vi. Y los problemas planteados no eran sobre Liberia. Los problemas planteados eran sobre la guerra en Sierra Leona y cómo de alguna manera él debería haber estado en control del ejército en Sierra Leona, diciéndoles qué hacer para que todas las cosas que se hicieron, amputaciones y asesinatos de personas, él tuviera la responsabilidad final porque era su comandante. Nunca vi a nadie de Sierra Leona. Nunca conocí a una sola persona en... ¿Pero estabas viviendo con él? Yo no. Él vivía en otra casa y yo vivía en otra casa. Pero interactuamos mucho. Fui a muchas reuniones del gabinete. Y en ocasiones cuando la gente venía de visita, él siempre se aseguraba de que yo estuviera allí. Entonces eso es lo que estoy diciendo. Hasta donde vi, no vi la interacción que él... Quiero decir, en mi opinión, no observé ninguna interacción significativa que él... ¿Fue acusado de matar a personas? Fue acusado de comandar y controlar el ejército en Sierra Leona, por lo cual fue considerado responsable. Durante el juicio, y escuché el veredicto, podría estar equivocado, pero creo que los jueces dijeron que no encontraron ningún vínculo directo ni control entre él y el RUF, Frente Revolucionario Unido, pero era culpable de ayudar e instigar porque les permitió ir y venir en nuestro territorio para comprar alimentos y moverse con seguridad a través de la frontera. Su excusa fue que tuvimos una incursión en nuestro gobierno 6 meses después de que se convirtió en presidente y el RUF proporcionó un amortiguador donde los rebeldes que intentaban entrar en nuestro territorio, porque se hicieron amigos de ellos, RUF, no cruzaron. Pero por supuesto, la frontera liberiana es realmente porosa. Y a lo largo de todos los países con los que tenemos fronteras, puedes simplemente caminar por el bosque y cruzar un arroyo y estarás en Guinea o en Sierra Leona o en Costa de Marfil o en Guinea. Y así lo consideraron responsable de las atrocidades cometidas en Sierra Leona bajo las leyes penales internacionales que ahora afectan a las naciones. ¿Entonces él está en prisión? Sí, en una apelación
esperando pacientemente una apelación de la Cámara de Apelaciones. ¿Cómo te sientes acerca de él desde que era un hombre libre? Debe ser terrible para él ahora en prisión. Me gustaría pensar, sí. Esta es persona que amaba el aire libre. Era persona al aire libre. Él no era alguien que se quedara en una casa. Así que puedo imaginar lo difícil que es estar sentado quieto en un lugar. ¿En qué tipo de prisión está ahora? Una prisión de la ONU. Las prisiones de la ONU son diferentes de las cárceles regulares porque mientras estás en esta prisión, aún no has sido juzgado culpable. Entonces tienes, ya sabes, comodidades que en realidad es una prisión, es un complejo penitenciario. Pero no he estado allí, pero hay fotos de ella en internet. Es una prisión, pero tiene muchas comodidades que quizás no encuentres en una prisión común. ¿Puede ver a la gente? Porque escuchamos que tuvo un hijo mientras estaba en prisión. Sí, y hay otros definitivamente, claro. ¿Pero no tenía niño contigo? No lo fue. No lo fue. Definitivamente, absolutamente, sin duda. No lo era. Mi niño más joven tiene 17 años. Y el niño más joven que él tiene, creo que ella tiene alrededor de 3 años ahora. Pero no la he visto. Creo que tiene alrededor de 3. ¿Cómo te ven ahora las personas de Liberia? Charles Taylor se ha ido. ¿Estaban contentos con el veredicto? ¿Cómo se sentían? No creo que los liberianos estuvieran contentos con el veredicto. ¿Estaban muy infelices por eso? Muy descontento con eso. De alguna manera indicando si era una historia liberiana y tal vez tendría sentido, pero no se trataba de Liberia en muchos aspectos. Era una historia sierraleonesa. ¿El gobierno apoya el hecho de que esté en la cárcel o preferiría que fuera liberado? ¿Cuál es la postura del gobierno sobre esto? La postura oficial de nuestro gobierno es que este caso es un caso internacional en el que no tenemos ningún interés, por lo que no están involucrados. Otros países, creo, habrían tenido a sus embajadas observándolo y simplemente seguirían adelante para asegurarse de que tuviera un juicio justo, pero no se involucraron. Hemos estado realmente desvinculados de todo el proceso. ¿Cómo está tu relación con el presidente en este momento? Mucho mejor de lo que era. Puedes imaginar, 2005 entramos en elecciones, gano mi asiento y luego ella va por la segunda ronda contra George Weah. Así que como nación debemos decidir, y todavía pienso que es una locura, pero los liberianos inventan esto y dicen, debemos elegir entre 2 males. ¿Cómo puedes elegir entre 2 males? 2 males es maldad en ambos lados, pero tuvimos que tomar la decisión de si queríamos a George Weah sin ninguna experiencia. Y Ellen Johnson vivía con todo el reconocimiento internacional y la experiencia que tiene, y así tuve que tomar la decisión de qué camino seguir. Y dije, bueno, no puedo darle mi voto a George Weah. Por supuesto, al darse cuenta de que el factor Taylor seguía siendo relevante en nuestro país, ella llamó y pidió mi apoyo. Y ella hizo que personas vinieran a verme primero, preguntando, ¿puede ella darme su apoyo? Dije, si el presidente quiere mi apoyo, ella necesita llamarme. Podría tener preguntas que quiero hacer. Y así, finalmente llamó y nos sentamos a hablar sobre las cosas que quería hacer por Liberia y el motivo que pensaba que estábamos donde estábamos. Tuvimos una conversación realmente larga. De hecho, la apoyé para el pesar y la ira de muchas personas. Por supuesto, cuando hice esa recomendación sin hablar con mi esposo en ese momento, lo pensé y oré al respecto. Y dije, bueno, pensé que nos llevaría a un camino de paz. Y por difícil que fuera ese camino, nos llevaría más lejos de donde estábamos. Y así, cuando oré sobre ello, dije, esta es la decisión correcta. Sabía que, si lo discutía con él, habría dicho que no lo hiciera. Seguí adelante e hice mi apoyo público sin llamar. Entonces recibe las noticias y estaba realmente furioso, y ya sabes, estaba enojado y sigue así. Y luego me dice, has tomado una decisión realmente muy importante y crítica de la que un día llorarás. Dije, ¿por qué estás diciendo esto? Y él dice, puedo decirte que desde la fecha de inauguración en que ella fue inaugurada, porque una vez que tú, y salí y dije, Charles Taylor dijo que deberíamos apoyarla. Entonces yo, aunque él no me lo dijo, dije, bueno,
El presidente dice que esto es mejor para Liberia, así que estaba enojado. Dice, en 3 meses después de la inauguración, si no me arrestan, entonces realmente tendré que darle gracias a Dios. Y luego dije, pero esto es sobre Liberia, tiene que ir más allá de ti y de mí. Por supuesto, pensar que eso nunca sucedería, porque cuando hablamos de ello dije, ¿cuál es tu opinión sobre el problema del exilio del expresidente Taylor? Y el acuerdo con la comunidad africana era que él se exiliaría y permanecería allí sin haber sido traído de vuelta aquí, y todas las cosas que pensábamos que sucederían, y ella dijo, no me interesa, y todos los líderes africanos han dicho que este es un caso cerrado. Este fue un acuerdo con todos los principales líderes de África para que él se exiliara, y porque acepto, el acuerdo es dejarlo donde está, y yo no voy a involucrarme en eso. Y luego le dije, bueno, conociendo a la comunidad internacional, si te obligan a actuar, hazme un favor. Y ella dijo, ¿qué? Yo dije, llama y avísame antes de que suceda. Y ella dijo, está bien, lo haré. Pero luego él dijo, 3 meses para la inauguración, esto es lo que va a pasar. Y yo dije, no, ella me prometió que no va a pasar. Y él dijo, sí, bueno, todavía eres un niño, pero pues veremos cómo va. 3 meses a partir de la fecha. Lo arrestan y lo envían a La Haya. Puedes imaginarte, esto es al principio de su presidencia. Esto es solo de enero a marzo de 2006, cuando ella acaba de asumir el cargo. Hace aproximadamente 3 meses a la fecha, fue entonces cuando finalmente fue arrestado. Exactamente como él predijo. Así que ahora me encuentro. Por supuesto, ahora estoy siendo excluido por todo el clan Taylor. Sí, ella, ya sabes, confabuló con el presidente Salif para llevarlo a la cárcel porque es una esposa realmente muy enfadada. Y así me encuentro marginada en el Senado porque es como, oh, ella, ya sabes, porque la gente, como dije, la gente todavía lo quiere. Estás apartado del partido con el que fuiste elegido porque cada vez que te ven, todos están quejándose y diciendo, ella organizó eso. Diciendo que yo estaba enojado por la forma en que estaba nuestro matrimonio. Sabes todas las cosas que sucedieron y yo estaba tratando de tomar represalias. Esa es la percepción que se extendió por todo el país. Así que me alejé de todos e iba a trabajar y hacía lo que podía, pero realmente no era activo. Luego nuestra relación se deterioró y así, durante unos 3 años, los primeros 3 años de nuestro mandato, realmente estábamos en 2 caminos diferentes. Cuando te das cuenta que eres parte de un gobierno, si ocurre algo, yo también seré responsable. Entonces, después de una larga lucha con todos los demonios internos y tratando de, ¿cómo explicas que no estuve involucrado? No importaba. Las personas tienen esa percepción y eso es lo que llevaban. Así que fue un proceso difícil para mí. Pero después de un tiempo, tienes que ir a reuniones y a veces la legislatura es convocada por el presidente. Debes interactuar con respeto. Así que, después de un tiempo, nos hemos acercado un poco más al punto de que hemos acordado trabajar en interés de nuestro país y creo que es ahí donde estoy. ¿Cuál es la diferencia entre el trabajo como primera dama y el trabajo como senador? Tradicionalmente, dado que las primeras damas son esposas de presidentes y jefes de Estado, creo que su trabajo gira en torno al ejecutivo, tener almuerzos y hacer que el presidente y sus invitados y las reuniones vayan bien. Creo que es lo que hace una primera dama normal. Pero me vi obligada a dejar eso porque no teníamos esas situaciones normales para salir. Y formé esta fuerza de tarea para proporcionar comida y suministros de emergencia a los campamentos de desplazados. Así que cada mes iba a diferentes lugares y me aseguraba de que lo que enviábamos llegara a algunas de las áreas que teníamos que cubrir. Así que tuve que involucrarme en algo completamente diferente. Lo que es diferente ahora es que por supuesto tenemos paz, pero las luchas con la realidad del nivel de pobreza en nuestra sociedad actualmente es simplemente demasiado abrumadora. Y es... Entonces, ¿qué crees que ha contribuido a tu supervivencia a través de todas estas cosas en el valle, en la montaña? Solo la gracia de Dios.
porque he llegado al borde de la locura, y por solo una pulgada de alguien llamando y diciendo, no hagas esto o no hagas aquello, te hacen retroceder, y luego sucede otra cosa y te atrae de nuevo. Ha sido un baile de ida y vuelta. ¿Qué haces ahora? Bueno, soy senador del tercer condado más grande de mi país, representando el corazón de mi nación. Pero antes que nada, ¿estás sola ahora? Vives sola. Tu esposo está en... Pero entonces he hecho eso durante un tiempo considerable, supongo. Pero ahora es una situación diferente, ya que estoy completamente involucrado en las iniciativas de desarrollo y paz en mi país, tratando de tener un impacto positivo para que un día la historia no solo registre todas las cosas negativas, sino también algunas cosas positivas que han surgido de este apellido que llevo. Y por eso tengo más que una doble responsabilidad de trabajar un poco más duro que la mayoría de las personas para que intente débil manera con la gracia de Dios para... Entonces, ¿qué haces para ayudar? Como senador de mi condado, represento a la gente del condado de Bond. Estoy en la legislatura. Soy miembro del Comité de Medios, Finanzas y Presupuesto. Así que revisamos el presupuesto nacional y asignamos fondos para mejorar la vida de nuestra gente, educación y salud y obras públicas y gobierno civil. Y por eso soy una parte importante de ese comité. Entonces, ¿eres parte del gobierno? ¿Eres parte de este gobierno? Sí, nuestro gobierno está dividido en tres: la judicatura, la legislatura y el ejecutivo. El ejecutivo, encabezado por el presidente, implementan todos los programas a los que asignamos dinero. Las tres partes conforman un solo gobierno. ¿Soy parte de este gobierno? Entonces, ¿qué es exactamente un senador? Bueno, hay dos cámaras, la Cámara Baja, 30 miembros en la Cámara Alta, y debemos estar de acuerdo con todas las decisiones que toma el gobierno. Entonces, si hay un acuerdo MDA con Metal Steel o China Union, después de que el Poder Ejecutivo lo examina y dice, esto es algo bueno para Liberia, lo llevan a nuestro Senado y lo evaluamos. Y si está bien, lo aprobamos y luego supervisamos para asegurarnos de que las cosas prometidas en los acuerdos se cumplan. Así que esa es una parte de lo que hacemos. Pero cuando asignamos dinero para escuelas, carreteras o hospitales, hay diferentes comités, alrededor de 23 comités, que deben revisar áreas como la salud. El año pasado dimos 43 millones del presupuesto. ¿Dónde están construyendo las escuelas? ¿O dónde están las clínicas construyendo? ¿Dónde están las enfermeras formando? Perdimos una gran parte de nuestra población capacitada durante la guerra. Nuestros médicos y enfermeros están en la diáspora. Muchos de ellos no regresan a casa porque en Monrovia no tienes luz, no tienes agua corriente, no tienes un lugar que tus hijos vayan a la escuela y tengan educación decente. Se han acostumbrado a las comodidades de Occidente y así ellos han decidido que no quieren venir. Ahora tenemos que entrenar a todo un nuevo segmento de personas, así que eso es lo que hace que lo que hacemos sea un poco difícil porque toma casi 8 años formar a un médico. La escuela de medicina envía 2 o 3 médicos cada año. ¿La escuela de medicina envía a 2 o 3 doctores al año? Porque es un proceso largo y agotador, especialmente después de la guerra. La gente debe saber lo que hace. Tienes 15 condados y 4 millones de personas. 3 o 4 doctores lo hace bastante difícil. Entonces, el proceso de desarrollo es poco lento, debido a que tenemos que reentrenar a todos. Entonces tienes el Senado, la Cámara Alta. Sí. ¿Y qué es la Cámara Baja? La Cámara de Representantes. ¿Y esos son los congresistas? Sí, y hay aproximadamente unos 79 más o menos, creo. Está bien. Y somos 30, 2 senadores por condado y tenemos 15. Entonces, ¿podemos considerarte responsable como parte del gobierno? Por supuesto. ¿Podemos hacerte preguntas? Por supuesto, porque soy parte del gobierno. No hay manera de pueda desvincularme de él. Puede que haya cosas sucediendo sobre las que no tengo control, pero somos parte de esto. ¿Qué crees que dará prosperidad a Liberia? ¿Qué crees que necesita Liberia? Quiero saber lo que piensas. Creo que necesitamos a Dios, necesitamos toda una revolución del espíritu y la mente, y no me sentaría aquí a pensar en otra cosa porque creo que no está en nuestro...
poder como meros humanos para hacer el tipo de trabajo que se necesita para transformar nuestra nación. Va a requerir la gracia de Dios, pero también debemos movernos en esa dirección y hacer las cosas que debemos, porque la gracia de Dios no va a venir en un vacío, va a llegar a un lugar donde las personas estén alineadas con sus propósitos y su voluntad, y estemos preparados para hacer los sacrificios que Él quiere que hagamos. Y si no llegamos a ese punto, estaremos girando la rueda sin tener ningún impacto y estaremos gastando dinero. Nuestro presupuesto pasó de 50 millones en 2003 a casi 600 millones hoy, pero no se puede ver el impacto. Y eso es solo dinero en el gobierno. Hay mucho más que proviene de la comunidad internacional en los diferentes sectores. Podrían decir que le han dado a Liberia $1,000 millones al año los últimos 5 años, pero aún no lo ves. Así que hay algo realmente mal. Y creo que está relacionado con el hecho de que estamos lejos de lo que Dios quiere que hagamos. Y si no volvemos a ese lugar, creo que realmente estaremos estancados donde estamos por un poco más de tiempo. ¿Qué piensas? ¿Qué pienso? Estoy de acuerdo con lo que dijiste. Esa es la primera parte. La segunda parte es que cada país que es pobre hace lo mismo que hace cualquier otro país pobre. Y cada país que es rico hace las mismas cosas que otros países ricos hacen. ¿Qué hacen los países pobres? Los países pobres se especializan en la agricultura y en actividades que llamamos actividades de rendimientos decrecientes, como la minería, la agricultura, la pesca y otras actividades similares, cosas que están gobernadas por las leyes férreas de los rendimientos decrecientes. Simplemente nunca podrá expandirse y no crea empleos, no crea sinergias, no permite que se creen otros tipos de trabajos, ya sabes, fuera del marco del tipo de actividad que están realizando, de ninguna manera, absolutamente, en lo más mínimo. Entonces, el tipo de actividad, como si tomas a un agricultor y a alguien que está cultivando tomates, alguien que está cultivando naranjas, y alguien que está haciendo iPods o iPads o teléfonos móviles. Quiero decir, el tipo que está cultivando naranjas nunca será próspero. Mientras nos comparamos con alguien que está sacando teléfonos móviles, iPads, y sucesivamente. Y todos los países pobres se especializan en agricultura. Y todas las hambrunas, de hecho, todas las hambrunas ocurren en países que se especializan en la agricultura. Todas las personas hambrientas se encuentran en países que se especializan en estas actividades. Y de hecho, los países que tienen muy poca agricultura son países donde la gente muere por comer en exceso. Sí, como América, ya sabes. Así que mientras los países pobres continúen especializándose en las actividades económicas que causan que los países sean pobres, nunca serán ricos. He estado en Liberia, he visto plantaciones de caucho, he visto hierro o, como lo llames, todas estas son actividades de rendimientos decrecientes. Y lo que pasa con las actividades de otro tipo, que llamamos actividades de rendimientos crecientes, como las industrias, ya sabes, y los servicios, es que crean otros empleos. Porque si hay una industria, una gran fábrica, o algo que esté produciendo algo, esto hará que los barberos de la zona, los panaderos, los secretarios, los que construyen casas, los carpinteros, todos estén haciendo lo que llamamos sinergias. Tantas otras personas tienen muchas cosas que hacer, así que todos los países pobres están haciendo exactamente lo mismo. En toda África están haciendo precisamente esto, y nunca se levantan jamás. Ahora, los países occidentales saben esto, y nos permiten importar todo, y no producimos nada, de manera significativa. Así que nadie ha podido realmente prosperar haciendo este tipo de actividad. Es como tener hijos y comunicarle a mi hijo, quiero que seas limpiador. Serás un limpiador, serás un guardia de seguridad, serás lo que sea. Y le dices a otros, quiero que seas un científico informático, quiero que seas un doctor, quiero que seas un abogado. Puedes decir por el tipo de actividad en la que están involucrados, que este grupo va a ser pobre y este grupo va a ser rico. Lo mismo ocurre con los países ricos,
y los países pobres. Se puede deducir por el tipo de actividades en las que se involucran que este país será pobre debido a la naturaleza de esas actividades. Esas actividades no crean riqueza. No crean riqueza. En realidad, solo lo producen. De hecho, solo crea un sector muy pequeño que produce lo que ellos producen. Y luego está sujeto a los mercados que son lo que llaman mercados perfectos. Es tan perfecto que en realidad, de hecho, el precio de las naranjas que estás produciendo, te despiertas por la mañana, lees un periódico y descubres que, hay muchas más naranjas en Costa de Marfil. Salieron muchas más naranjas de Guinea. Así que el precio de la naranja ha bajado. Y aunque hayas tenido la mejor cosecha, descubres que tus naranjas, tu enorme cosecha de naranjas, están bajando mucho. Así que podrías obtener incluso menos dinero por tu cosecha de naranjas ese año, porque estas actividades de rendimientos decrecientes están sujetas a estos mercados perfectos. Pero el hombre en Japón que está fabricando todoterrenos y Toyotas, cuando se despierta por la mañana, en realidad, sus productos están sujetos a mercados que son mercados imperfectos. Y eso significa que puede determinar el precio de su Toyota. Él dice, ¿quieres que el precio de mi Toyota baje? De ninguna manera. Lo aumento en aproximadamente 10,000. Y si no lo quieres, lo guardo en mi fábrica. No se envejece. A diferencia de tus naranjas que se están pudriendo y tus tomates que se están pudriendo, que tienes que vender a un precio más bajo. Entonces, ya ves, en realidad el país está sujeto, de manera significativa, a las leyes de hierro de rendimientos decrecientes. Todo va a disminuir. Todos los materiales se van a acabar. La tierra dejará de producir. Pude ver que han replantado muchas de las plantaciones de caucho porque, obviamente, los viejos árboles de caucho no estaban funcionando. Así que no está produciendo nada. El mar se está vaciando. Los peces están disminuyendo. Las minas se están vaciando. Estas leyes de rendimientos decrecientes, junto con las leyes de mercados perfectos, que cambian precios de fuerza a todo el país, además de la ausencia de sinergias y la ausencia de otros empleos. Por ejemplo, un barbero en Nueva York ganará tal vez $25 por cortarte el cabello. Un barbero aquí ganaría menos de $1. Sí, porque es el barbero de un trabajador que trabaja arduamente en la plantación de caucho. Pero eso es simplemente un barbero de un inventor de iPod, ¿de acuerdo? Entonces, un conductor de autobús en Liberia generalmente ganaría muy poco, pero un conductor de autobús en California, en realidad, porque es el conductor de los hijos de millonarios. Así que todos los demás trabajos también están en un nivel de ingresos muy bajo, en general. Así que todos los países pobres están haciendo lo mismo. Y hemos abierto nuestras fronteras a los mercados mundiales, libre comercio, sin aranceles, etc., lo cual los países occidentales no hicieron y no hacen. Ellos no hacen eso, y nunca podemos compararnos con ellos. Nuestras vacas, nuestra carne, nuestro pollo, no pueden compararse con sus vacas, su carne, que nunca se venderán allí. No importa cuántas vacas produzcamos, no importa cuánta carne obtengamos, cada vaca suiza está respaldada con 4 veces la cantidad del PIB de un africano común, un africano subsahariano. Están patrocinadas. Todas sus vacas están patrocinadas. Sus granjas están patrocinadas. No hay manera de que nuestras naranjas, nuestros tomates, nuestra yuca, cualquier cosa que cultivemos, pueda ser vendida en ningún lugar. Y no hacemos nada en absoluto. No tenemos absolutamente nada que vender. Así que todo el país está sujeto a esta forma de hacer las cosas, por lo que al final, el país simplemente va en declive. Es un ciclo y nunca realmente mejora. Así que permítanme hablar sobre mejorar las cosas y avanzar. Sabes, te preguntas, les has preguntado a estos niños, tú sé limpiador, tú sé guardia de seguridad, tú sé lavandero, tú sé sirvienta. Está bien. ¿Y crees que alguna vez se levantarán y les irá bien? No lo harán. Así que, una vez más, ves que el hierro sale del país, pero no estamos produciendo acero. Y los presidentes y estas personas, ellos son economistas. Ellos saben estas cosas. Han trabajado en los bancos mundiales. Saben lo que está pasando. Y saben que cuando un país tiene incluso industrias débiles, industrias que ni siquiera son tan fuertes, es mejor que no tener industrias. Y así tendrías países como Perú, que antes de que el FMI y demás intervinieran allí, tenían industrias débiles,
y los salarios estaban aumentando en esos países. Hasta que llegó el FMI, introdujeron la eliminación de aranceles, lo que sea. Todas las industrias murieron porque no puedes vender tus cerillas. No puedes competir con la gente que fabrica cerillas. Ellos perfeccionaron sus industrias. Los precios son tan bajos. Entonces todas tus fábricas se ven obligadas a cerrar. Tus fábricas de ropa, tus fábricas de pijamas, tus fábricas de camisas, cada fábrica se ve obligada a cerrar. Y así, todas las sinergias y los empleos que están alrededor de esas fábricas, los barberos, los panaderos, los vendedores de arroz seco, todo, los peluqueros, todos se ven obligados a cerrar, vender o operar a un nivel muy muy bajo. Entonces, cuando vienes a África, de norte a sur, es la misma imagen. Y solo estamos recibiendo ayuda, pidiendo dinero, obteniendo dinero, y los líderes no parecen, no es que no sepan, ellos sí saben, tienen este conocimiento. Lo que estoy diciendo es, de hecho, de gran importancia histórica. Es la historia de la economía. La verdad de que ningún país se ha vuelto rico mediante la agricultura y que América se negó a ser una nación de agricultores. Cuando los ingleses se mudaron allí dijeron ustedes tienen las plantaciones, nosotros tenemos la industria. Ellos dijeron no. De hecho, inventaron un dicho y dijeron, haz lo que hicieron los británicos, pero no hagas lo que dicen. Haz lo que ellos hicieron para volverse ricos, no hagas lo que dicen. Lo mismo en Australia. Cuando se fundó Australia, querían que solo importaran cosas de allí. Dijeron, no, queremos que nuestra gente también sepa cómo hacer estas cosas. Y así se negaron a obedecer esas instrucciones y formaron sus propias industrias. Así que todos los países ricos operan de la misma manera. Y todos los países pobres operan de la misma manera. Y tienen el mismo tipo de actividades económicas. El tipo de actividad económica que conduce a la pobreza. Están sujetos a las leyes férreas de los rendimientos decrecientes, las leyes férreas de la falta de sinergias, las leyes férreas de los mercados perfectos, que cambian los precios de tus naranjas, tus guayabas y tus mangos a voluntad. Te despiertas por la mañana y te das cuenta de que mi gran cosecha no vale nada. Todos mis trabajadores están aquí, miles de trabajadores. Mis naranjas no tienen valor. Todo ha bajado porque todos tuvieron una buena cosecha de naranjas este año. Entonces estas personas, todos ellos son jefes de Estado. Fueron a Harvard, trabajaron en América, trabajaron en el Banco Mundial. Entonces, cuando vienen y se convierten en los líderes de nuestros países, está bien. Por eso te pregunté si eras parte del gobierno, porque no te preguntaría todo esto. Pero si eres parte del gobierno, entonces mi pregunta es, realmente, ella es parte de la legislatura, que es una parte del gobierno. Mi pregunta es ¿cuándo vamos a levantarnos y, por favor, dejar de estar mendigando a presidentes y líderes que solo esperan recibir limosnas de una vez por todas? Porque estas ayudas están llegando, pero nunca crearán empleos. La gente nunca tendrá realmente trabajos. Siempre dependeremos de las dádivas y los regalos que vienen del mundo occidental. Entonces, ¿cuándo vamos a levantarse? Eso es lo que creo que Liberia necesita hacer. Creo que Liberia necesita, de lo contrario, no hay esperanza no solo para Liberia, sino para todos los países. Vamos a empezar a hacer cosas como has dicho. Lo sé. Tienes que mirar nuestros sistemas escolares que tal vez a corto plazo es donde debemos enfocarnos en medio de todo esto. No sé si tuviste tiempo de visitar alguna de nuestras escuelas. Te horrorizarías. Oh, sí. Quiero decir, pero va de la mano con la educación. Eso digo. Con los maestros. Quiero decir, porque necesitarías personas para dirigir las cosas. Pero estamos formando a nuestra gente. ¿Qué trabajo van a hacer? Cuando terminan la universidad, Johnson dijo que el 85% de las personas en Liberia están desempleadas. Entonces, ¿qué van a hacer ahora? Es como si te graduaras de la universidad. ¿Y ahora qué haces? No veo ningún trabajo disponible. Quiero decir, ¿negocios vendiendo qué exactamente? Por supuesto, están estudiando sociología y todo tipo de cosas locas. No están haciendo... Muy pocos niños están en los departamentos de ingeniería. Hace mucho tiempo que no veo en absoluto ninguna nueva innovación en la que los niños pequeños se reúnan y en realidad creen algo. Todo ese espíritu no es. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Ves? Así que nos han hecho los agricultores aquí. Así que cultivamos el caucho. Sí, y luego ganan el dinero. Entonces ellos ganan el dinero allí, ¿de acuerdo? Nosotros extraemos el mineral de hierro
y ellos fabrican el acero y lo traen de vuelta. Y lo traen de vuelta a nuestro país y nos lo venden a nosotros. Y esto es exactamente lo que ocurrió en Inglaterra durante el reinado del rey Enrique VII. ¿De acuerdo? Él proclamó que nadie debería exportar algodón fuera del país. Porque sí, nadie, y él hizo una ley, dijo, e incluso iban a introducir la pena de muerte por exportar la materia prima, y eso obligó a los británicos a hacer las prendas ellos mismos, ¿verdad? Y eso creó riqueza, y la razón fue porque cuando era niño fue enviado a Europa, y allí descubrió que los panaderos eran más ricos, los barberos eran más ricos, la gente común parecía ser más próspera, y estaban haciendo prendas. Y ellos esa era la industria que existía en ese momento. Estaban fabricando prendas, tenían industria. Cuando se convirtió en rey dijo, debemos hacer porque los agricultores y las personas que viven en las granjas son pobres. Entonces, cuando introdujo esa ley y comenzó lo que toda Europa y América hace, que es no exportar materias primas y no ser tan tonto como para exportar, no solo agregando valor, sino que no hay nada como exportar cualquier cosa. Vamos a crear una gran cantidad de trabajo aquí mismo para nuestra gente. Eso es lo que vamos a hacer. Y él mismo comenzó eso. Así que en economía, todos saben que en realidad exportar materias primas es casi sin sentido. Pero eso es lo que hacemos. Gana en todas partes, cultivamos cosas, exportamos. ¿Qué exportamos? Incluso petróleo. Petróleo, lo extraemos, lo importamos de vuelta. Y luego, como decías, generación instantánea. Gratificación instantánea. Nadie quiere esperar 6 meses. Todos quieren. ¿Qué puedo obtener ahora? ¿Crees que todos saben lo que estoy diciendo? ¿No lo crees? Pensé que la agricultura haría rica a la gente. No. Es un tipo de actividad. Es como si tuvieras 2 grupos de niños, de alguna manera limpiadores, guardias de seguridad, sirvientas, y también, ¿qué más? Lavanderos, por ejemplo. Y obreros en un sitio de construcción. Y de este lado tenemos científicos informáticos, abogados, médicos, farmacéuticos. Por supuesto, este grupo va a ser un grupo pobre. ¿Por qué? Debido al tipo de actividad en la que están involucrados. Y ese es el punto. El tipo de actividad en la que estamos involucrados como países africanos es, en realidad, el tipo de actividad que está gobernada por leyes de Ion. Las leyes de los rendimientos decrecientes, los mercados perfectos y la ausencia de sinergias. No lo hace. No desencadena una espiral de otros tipos de trabajo, ¿sabes? Porque esta plantación de caucho no crea ningún empleo para nadie. Porque cuando el caucho está en su estado bruto, no es eso lo que usamos. Y en lugar de llevarlo al siguiente nivel, lo exportamos tal como está. Y ellos le agregan valor de manera considerable. Y nos lo devuelven. Empleos enormes. Todo nuestro dinero va a Occidente. Compramos galletas, compramos leche, compramos cosas que podríamos haber hecho en nuestras fábricas. Pero creo que en un lugar como Ghana todos saben eso, al menos los profesores y los catedráticos. Así que creo que se trata más de traducir. Ghana lo está intentando, Traduciendo la teoría a la práctica. Quiero decir, cuando vienes de aquí, ustedes tienen grandes industrias, mucho procesamiento local. Al menos se está haciendo algo. Hay mucho más que aquí. Quiero decir, puedo ver eso, ya sabes. Ghana está adelantada en muchos aspectos. ¿Quieres cambiar de lugar? ¿Cambiar de lugar? No. ¿Vivir o qué? Todo lo que está en Ghana vendrá aquí y luego iremos allá. No, están intentando. Ghana tampoco ha tenido guerras por la gracia de Dios. Han tenido golpes de estado. Así que la guerra también te retrasa. No lo dirías así. Fue una época terrible, época de guerra. Porque todo el mundo fue desplazado, todo el país. Así que cuando te tomas 30 años solo para averiguar, ya sabes de dónde soy. ¿Sabes dónde estaban los disparos por todas partes? Todo el país estaba lleno de balas. Has llegado en un buen momento. Muchos lugares han sido rehabilitados. Antes, hace unos 2, tal vez 3 años, conducías por Monrovia y todavía veías, ya sabes, agujeros de cohetes en los edificios y diferentes cosas. Está mejorando. Pero como dijiste, estamos
Un país mendigo, estamos saliendo a mendigar, ya sabes. ¿Con qué me puedes ayudar? El dinero entra y lo ponemos en cosas que no tienen ningún efecto dominó. Compramos coches y nos vamos de vacaciones y compramos fuel oil para los generadores. Ya sabes, esas cosas que no tienen retorno. No hay ni una industria. Y eso está en los bolsillos de otras personas. No hay una sola industria. No hay ninguna de estas, las actividades de las que estaba hablando en este lado. Para nada. Así que, debido a eso, no habrá nada. Entonces vimos los ferrocarriles. Vimos el mineral de hierro salir y vemos eso. Sí, eso es todo. Sí, inversión. Crees que hay algo de dinero para la nación, pero no hay nada. Cuando lo vi se me rompió el corazón. Dije que no hay nada para Liberia. No hay nada. Recibirás algunos pagos, pero es un tipo de actividad que cubre a todo el país con pobreza. Y los líderes de nuestros países saben estas cosas. Pero, ya ves, la sabiduría es la capacidad de aplicar el conocimiento. El conocimiento de lo que aprendiste en la escuela, pero cómo aplicarlo prácticamente en Liberia después de la guerra, eso es sabiduría. Esa es la definición de sabiduría en el diccionario. Es la capacidad de aplicar el conocimiento que has adquirido, la experiencia, el conocimiento, el saber hacer. Y eso es lo que pasa. Cuando la gente llega allí, ya sabes, es como cómo aplicar lo que aprendí en Harvard. De todos modos, a veces cuando me encuentro con aquellos de ustedes que están en el gobierno y en la política, estoy lleno de preguntas como, ¿cuándo vamos a hacer ciertas cosas? Estamos en un lugar realmente crítico, y creo que tu visita solo nos recuerda dónde estamos, tan precario como es, y a dónde necesitamos regresar. Y quiero agradecerte realmente en nombre de la gente del condado de Bond específicamente, porque fuimos bendecidos con tu presencia, pero en nombre del pueblo de Liberia, aquellos que han tenido la oportunidad de interactuar en las cruzadas y los líderes cristianos que han tenido la oportunidad de sentarse y escuchar tus enseñanzas, espero que les influya para que puedan continuar haciendo lo que deben hacer en la comunidad en general. Estoy realmente agradecidos de que Dios nos haya brindado una oportunidad tan única para tu presencia. Y estamos agradecidos. Invitemos a la Honorable Jewel Taylor a venir a darnos un saludo. Aplaudan para Jesús. Aleluya, qué alegría, qué gozo, qué felicidad. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Es un privilegio y un honor tener la oportunidad de saludar al pueblo de Dios. Queremos agradecerle por esta magnífica oportunidad de romper nuevas barreras en nuestro condado, de ayudarnos a transformar nuestras vidas y de acercarnos a lo que deberíamos ser, personas viviendo bajo la unción de Jesucristo y siguiendo su palabra. Y así honramos a nuestros invitados esta noche. Te agradecemos por traer una nube de testigos para ayudarnos a realinearnos. Así que hoy solo queremos escuchar de Él y escuchar del cielo. No voy a hablar mucho, pero quiero decir: alabado sea el Señor.